metimos a medio hablar de la posible crisis económica del país, que no es tan imposible y que es real, al final de cuentas, porque hay, en la práctica ha habido una contracción muy importante de consumo en términos generales, no solo en la parte de artículos, sino de consumo gastronómico y ese tipo de cosas. Entonces la gente ha reducido sus oportunidades o posibilidades de ir a consumir, la gente restringe gastar, ¿verdad? Los restaurantes y los sitios de venta de alimentos de consumo han empezado a mostrar esa situación. Por eso es que hoy muchos restaurantes ofrecen, digamos, grandes descuentos. Si se paga con tarjeta de crédito de tal tarjeta, Sí, claro. le dan 25, 30 o 40%. Exactamente. Y bueno, y entonces ahí la gente va, porque al final de cuentas esos lugares también operan con costos fijos. Hay que pagar local, hay que pagar meseros, hay que comprar la comida que hay que tener disponible por si llegan el 100% de los clientes a las mesas, etcétera. Y si no se les va a quedar ahí, entonces por lo menos cubrir los costos fijos es mejor que no cubrirlos. Claro, Y entonces en ese tipo de descuentos, donde a veces hay hasta un 40% de descuento, uno dice, bueno, eso es lo que le clavan a uno a veces cuando está el 100% de todo. Lo que no entiendo, y lo digo redondamente, no lo entiendo, es por qué eso no opera también con efectivo, porque, digamos, Claro. si ese argumento sí, es cierto. ¿Me entiendes? No, con efectivo opera a veces, pero no tanto. Sí, así es. 10% en lugar del 40%. Pero ahí debe haber negocio, digo yo, entre los restaurantes que se trate y las tarjetas de que bueno, se porque trate. digamos, el estímulo claro, es que la gente tenga tarjetas. Sí, claro. Ya sabemos que hay un problema también de endeudamiento furibundo, tremendo, multibillonario en Costa Rica por tarjetas, y hay una falta de pago de esas tarjetas. Sí, así es. Aquí en Costa Rica no se lleva el control de eso. En Estados Unidos, por ejemplo, el tener tarjetas de crédito es más bien un símbolo importante de tener créditos abiertos, de tener solvencia económica, etcétera, si esas tarjetas están debidamente al día, ¿verdad? Vamos a decir, si uno tiene la tarjeta y la lleva al día perfectamente en los pagos, eso da una sensación al sistema bancario de Estados Unidos y al sistema comercial de que la persona que tiene la tarjeta es solvente. Sí. Más allá de si tiene mucha plata o no, la tarjeta lo respalda por ese motivo, ¿verdad? Pero una persona en Estados Unidos no se le ocurre comprar una cosa a pagar en 5 o 6 meses o en 3 meses o en un año a tasa cero. ¿Por qué? Porque en la lógica de los Estados Unidos, si uno compra a plazo es que no tiene capacidad económica. Sí, claro, así es. La tarjeta de alguna manera está significando que se puede comprar casi al contado, ¿verdad? Y que se paga el contado muchas veces en el cierre de la tarjeta. Pero si compras a plazo, entonces ese respaldo se te reduce. Ya ahí empezás a dar muestras de que no tenés la solvencia. En Costa Rica, de todos los sistemas de crédito en tarjetas hoy tienen tasa cero. Pareciera que los asume el banco. Hasta para comprar en un supermercado. Sí. El consumo diario de la comida se puede comprar en tasa cero a 1, 2, 3 meses o más. Y la gente entonces va comprando ahí y se va endeudando. Entonces, esta es la parte, digamos, grave del asunto. Y me parece a mí que ahí es donde está el meollo. ¿Por cuánto va a durar eso? Si la gente, aquí no hay, ahora eso es lo que iba, aquí no hay un registro nacional en ese sentido, ¿verdad? Su jefe ni ninguna de esas lleva un control de ese tipo de cosas que le permite a una persona decir, no, usted tiene tal endeudamiento, usted no le podemos dar ni un 5 más. Pero vamos a y ver. ayudémosle a pagarle, más bien como le ayudamos a
concentrar sus créditos. A principio de año, con motivo de un arreglo que tenía que hacer yo en el apartamento, pedí un préstamo al fondo de pensiones. Pero todo es muy simple. Pero tenía que aportar un documento que era de su jefe. Y entonces... ¿Era de quién? De su jefe, Su jefe. lo da a través de un ¿Sabes banco. qué oí? Que era de tu jefe. A través de un banco, Claro. creo que es Banco Nacional, ¿no? El Banco de Costa Rica. El asunto es que ahí, cuando lo retiré, me di cuenta de que me estaban poniendo como deuda un pago de la tarjeta, de una tarjeta de crédito, que se vencía ese mes. Es decir, yo estaba al día, pero entonces aparecía eso como una deuda sin pagar. Claro. Cuando se habla de registros, uno se encuentra con cosas como esa. Claro, yo me fui pagué y volví y me dieron otro donde ya eso no estaba. Eso, Sí, así claro, de simple. claro. Pero qué curioso, pareciera que ese registro, algo así como ese registro existe, puesto que ahí noté ese detalle. Pero no es tan Estricto. abierto como para ejercer un control de capacidad, digamos. Sí, bueno, económica de la a mí me persona. llamó la atención eso porque yo consideraba que en esa tarjeta lo que yo pago son ciertos servicios públicos que automáticamente ellos los pagan. Sí, yo lo hago también. Una forma de ir viendo esa crisis que hay en el país es ver en los propios centros comerciales cómo se cierran locales, Sí. cómo se van cerrando locales. Obviamente vuelven a aparecer otros que ahí experimentan, ahí van. En este sistema, digamos, capitalista que vivimos nosotros, todos los días se mueren propietarios, porque el Sí, sistema va eliminándolos. Sí, claro. Va eliminándolos. Aquí no hay socialismo ni comunismo que elimina dueños de producción, medios de producción, nada. Es el mismo sistema capitalista el que los va Sí. atornillando y destruyendo y sacando del mercado. Los va y mete a walmartizando. otros, Walmartizando. Exactamente, esa walmartizando, exactamente. Los va eliminando, ¿verdad? Hace 100 años eso se daba de manera más rudimentaria, para decirlo así. Entonces, la concentración de capitales, como se llama la ley esa de la economía, era aquella por la cual una empresa agarraba e iba eliminando a otras y se iba haciendo más grandotota, ¿verdad? Y a la par de ese proceso que condujo a los monopolios o los oligopolios, trusts, carteles, todo ese tipo de formas, se desarrollaron en todos los procesos cooperativos, cuando los pequeños y medianos propietarios entonces se unían en lo que se llamaba la ley de la centralización de capitales, y entonces ahí unían un montón de platilla y entonces se enfrentaban. En Costa Rica, una de las primeras cooperativas que se desarrolla es una cooperativa de productores de café en San Isidro Heredia en 1901, justamente para enfrentar la expansión de Julio Sánchez. Y la paran. Sí, claro. Entonces, cooperativas versus desarrollo del capitalismo. Hoy no, el capitalismo es más brutal, va eliminando. Entonces, en ese sentido, hay una situación de crisis en el país que está afectando los centros gastronómicos, todo lo que son restaurantes, sudas y ese tipo de cosas. Siempre uno puede observar que hay gente, al final de cuentas, todos los días la gente come. Sí, la gente que tiene claro. trabajo puede darse la oportunidad de ir a comprar algo para comer, pero hay una reducción importante en cierto tipo de empresas de consumo. Eso ha reducido notablemente. Ha reducido el precio de los carros. Sí. Es interesante, carros nuevos y carros usados. Y eso significa en un 3 y un 4%, según entiendo por alguien que me dijo ayer datos de esto. Ha reducido, ¿por qué? Porque la gente no está comprando. Así es. Bueno, habría que ver si esto tiene el impacto también en la educación privada, que hay que pagarla. Donde uno podría ver si hay una fuga hacia el colegio público o no. Bueno, ¿sería cierto lo del bingo recomendado por el ministro? ¿De qué?
El bingo. Y hay memes incluso alrededor de eso. No me acuerdo qué es. No, Sí, no sé. bueno, es que... El ministro de Economía, la sí. ministra. que había hablado da una idea de que conviene privatizar escuelas públicas. Ah, Y por eso el meme del bingo. no vi la No, no noticia. lo he visto. Ah, no, sí. A mí ¿En qué consiste eso? Privatizar escuelas públicas es pasárselas a quién, bueno, no, a los maestros organizados, a los sindicatos de maestros, no sé, las municipalidades O a las juntas de educación. juntas de educación independiente. a las juntas de educación que alquilan los gimnasios de las escuelas y colegios. Los alquilan para jugar fútbol y para hacer misas y para hacer misas, no actos religiosos y otras carajadas. ¿Ah? Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que en ¿Cómo es esos eso? casos yo creo que los ingresos no son así formidables, pero digamos que me impresionó mucho porque una de las... Es que la palabra bingo a mí me llamó la atención. No, es que la forma como lo sintetizaron los críticos es que dijo que hicieran bingos. Pero el asunto es que en los pronunciamientos, no, en las declaraciones más comprometedoras de los líderes políticos europeos, incluso los de la derecha, es el de mejorar la educación pública. Sí, claro. Es decir, es algo que es constante desde Andorra hasta Rusia, ¿verdad? Sí, todos sí. En Alemania, digamos, casi que es un pecado hablar de universidad pagada y cosas de ese tipo. Sí. Obviamente, uno entiende por qué. Es decir, lo que pasa es que cuesta mucho explicarlo. A veces uno dice, bueno, voy a decirlo, pero no, ya la gente no quiere oír hablar de eso. Pero que de pronto parezca... Tengo que... Lo estoy conversando así solo muy someramente porque vas a escribirlo. tengo que entrarle al asunto. Sí, yo sé. A mí me escandaliza la idea de que en un país como Costa Rica esté encontrando la panacea en la privatización de la educación pública. Entonces, ¿dónde está que queremos ser como Finlandia y como Singapur y toda esa tontería? Sí. Es totalmente contradictorio. ¿Eh? Además, uno de las características admirables del país era precisamente la educación a cargo del Estado, desde la parte escolar. Sí, ahora, era una de los sellos de lujo que tenía el país para mostrar afuera. Y resulta que no tiene sentido con esta presentación. Ahora se dice en el argot académico universitario, con una gran desfachatez, que las instituciones son for profit. ¿Son qué? For profit. Para beneficios, sí, claro. Entonces, Sí, claro. Digamos, uno se pone a pensar, en la experiencia de uno. A mí me tocó estudiar en Bélgica en una universidad supuestamente autónoma, totalmente la católica. Y se las arreglaban para que el costo de la matrícula fuera ínfimo. Cuando yo reporté a la institución que me daba la beca en Estados Unidos, por primera vez el costo de la matrícula, me pidieron que aclarara porque no podía ser que estuvieran cobrando tan poquitillo, ¿verdad? Y después, en el transcurso de la carrera, yo me iba dando cuenta de que una gran cantidad de los reactivos y aparatos que yo usaba, el Estado belga los suministraba por medio del Fondo Nacional de la Investigación Científica. Y claro, las apariencias eran unas, pero la realidad de un país que sabía que no podía dejar la educación superior al garete era diferente, ¿verdad? Los aparatos más importantes que yo aprendí a usar, que ya están, ya ahora están obsoletos. Sí, pero Iba a decirle la pipeta. La resonancia magnético-nuclear, que la empezamos a usar los químicos, en pequeñito, en unos manes grandotes, eran unos armatostes. Perdón, ibas a decir Tenías, La pipeta, el tubito de ensayo. tenían el sello pegado en metálico, Fondo Nacional de la Recherche Scientifique.
Sí, claro. Uno sabía que eso lo estaba pagando el Estado belga. Y es como a mí no me eso me noquea la idea. Es que la mentalidad europea uno tiene que comprender que es totalmente diferente a la nuestra. Sí, cuando uno estudia un poquito lo de Finlandia, cómo cambió de repente en cuestión de hace 40 años más o menos, y empezó a fomentar la educación pero ve qué interesante, al fomentar la educación se redujo la criminalidad y todo eso, entonces sueldos de policías se los empezaron a pasar a profesores y maestros, y les pagan maravillosamente. Por eso es otra mentalidad, como los países nórdicos. Vos vas a Noruega, ese respeto para nosotros extraño, ¿verdad? De todo. Pero al final, es una realidad. Pero, el latino es pícaro. Con respecto a nosotros, el problema es este. Sin entrar en cocoricoísmos, nosotros habíamos avanzado bastante en ese sentido en relación con Centroamérica, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Y entonces, claro, o sea, es como la punta de lanza. Sí. Y claro, sin cantar victorias, pero de pronto resulta que comienza a ser moneda de curso legal el que los dirigentes políticos de este país empiecen a proponer que se privatice la educación pública. Y eso es sorprendente porque va contra todo el sentido común. ¿Cómo se va? No sé, ¿cómo se va a asentar un país? En la época del conocimiento, como dicen, la revolución del conocimiento se va a asentar sobre una educación for profit. Y no es nada, yo no tengo nada contra las instituciones privadas, pero ciertamente si se convierten en una epidemia, estamos fritos. Pues claro. Y cuesta mucho expresar esto en nuestro medio porque ya como que ha calado la idea de que... Pero esa carrera, digamos, por el beneficio, y al final de cuentas, ¿hacia dónde conduce? Porque si se trata de sacar ese beneficio o ese interés, eso es una ganancia, es un rédito, eso tiene que salir de alguna parte. Claro. Pero si no hay capacidad para producirlo, porque la gente restringe gastos, eso va a producir inevitablemente una crisis, una contracción. Esa contracción se va a ver ahorita en el sector inmobiliario. Ahí van a seguir apareciendo edificios, porque aquí va a haber un gran lavado de dólares alrededor de eso. Así es. ¿Verdad? Y vamos a tener edificios fantasmas, ya grandísimos, vacíos, etcétera, y seguirán construyéndose. Pirámides. Exactamente. Faraónicos. Pero la gente que entra a esos edificios con contratos en dólares, porque les venden tanto en dólares, y si hay una devaluación, y el colón de hoy se les reduce en una tercera o a la mitad, no pueden pagarlos y tienen que salir de ahí, y entonces vamos a tener una burbuja como la del 2008 a escala mundial y en Estados Unidos, que fue muy grave. Aquí la vamos a empezar a tener ahorita. Bueno, pero en Estados Unidos también se está produciendo un fenómeno. A eso voy. Bueno. Sí, es que estamos en una situación en que, para el caso nuestro, amenaza de ser muy grave. Sí, claro. Y en ese sentido, quizás es importante entender que las intenciones de tratar de paliar eso, de enfrentar eso de alguna manera con medidas fiscales puede ser buena. Al final hay que ver cómo, pero sí hay que enfrentar situaciones que pueden ser más graves a la vuelta de 2 años. Y siempre menciono estos aparece una información de 100 y pico de mil de mujeres que están desempleadas. Sí. De las que tradicionalmente están empleadas, porque hay 600.000 o 700.000 mujeres que están teóricamente en la producción, y son 300.000 amas de casa que son, cabezas de familia, que trabajadoras que son las que sostienen hogares. Si empieza a disminuir la mano de obra de las cabezas de hogares, la pobreza va a ser mayor, porque esas son el principal ingreso de sus hogares. Esa es la parte brutal de esta situación. Ese fenómeno que vos señalabas de esa
mentalidad de privatización es un esquema de la ultraderecha, es decir, que solo piensa en lo que creó los monopolios y todas esas figuras detestables en la historia de los países capitalistas, ¿verdad? Que tuvieron después que actuar para evitar esa radicalización y lo hicieron. Pero yo recuerdo esas cosas interesantes, viejísimas, ¿no? En conversaciones con don Pepe, que como don Pepe había sido siempre un empresario pues, de finca y agrícola y la fábrica de sacos y todas esas cosas, mucha gente se imaginaba que don Pepe iba a agarrar por el lado de la derecha. Y claro que hubo grandes influencias, Rodrigo Facio fue uno, Fernando Fournier, no, varias personas que lo rodearon, el mismo Beto Cañas, ¿verdad? Curioso, personas extraordinariamente de la línea capitalista que en un momento determinado se unieron al pensamiento de Figueres, como fue Jaime Solera, por ejemplo. Uno dice, ¿qué pasó con Jaime Solera? Como le decía don Pepe, Jaimito. Bueno, eso se ha ido deformando. Esa mentalidad ya no existe. Yo no la oigo como una idea que siga resonando o de cómo hacer. Las cooperativas, por ejemplo, se han debilitado notablemente. ¿Por qué? No sé. Porque había una tendencia lindísima globalmente hay una circunstancia que hay que reconocer. Yo creo que en eso uno se vuelve un poco apocalíptico. El elán revolucionario desapareció. Sí. Y entonces, sí. Claro, por ejemplo, la socialdemocracia nórdica y europea en general, como que estaba recostada a eso y entonces obtenía concesiones razonables de la derecha. Digamos, una propuesta, bueno, cuando Hillary le dijo a Trump. No, al otro, al oponente de ella dentro del Partido Demócrata. Sí. Cuando Sanders, en un discurso de campaña, un debate, de los países nórdicos, habló de Dinamarca, la señora. Estamos en Estados Unidos. América no es Dinamarca. Entonces, eso muestra que hay respuestas una actitud de decir, torpes. Entonces, ¿por qué estamos, lo ponemos de ejemplo? Pero claro, hay que entender que si hay una fuerza revolucionaria ahí revolcándose en el fango, luchando, pasándola mal, el miedo hace que entonces eso fue así y ahora uno ve, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Laborista Inglés. Esos son unas fanfarrias derechosas. Sí, dirán a la derecha todas. Ya no tienen, ya tienen Arjona como ideólogo. Ese es una parte del problema, ¿verdad? Pero la misma alemana, ella era bastante izquierdista y hoy se hizo radical de derecho. Sí, bueno, pero dice que hay que aterrizar y bajemos en un país más.